El tema de esta mañana lo he titulado La dulce galleta del pecado, porque si nosotros vemos, el pecado siempre se disfraza. Hay un texto bíblico que dice, que lo encontramos en Proverbios 28:13, y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos obtendrá misericordia. Vivimos en un mundo donde las tentaciones están por todas partes y muchas veces vienen disfrazadas de cosas pequeñas, agradables, como ya lo dije, como una dulce galleta aparentemente inofensiva. Pero la Biblia, en base al primer texto, este segundo texto en Proverbios 5:22, nos advierten de algo. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Cada decisión que tomamos forma parte de una guerra espiritual. El enemigo no necesita asustarnos para atraparnos. Basta con hacernos caer en lo que parece insignificante. Vemos, por lo menos como muchos decimos a veces, será solo esta vez, no pasa nada. Y allí quedamos atrapados. ¿Sabe, amigo y hermano? La tentación siempre se disfraza de placer, de promesa o necesidad. Al principio parece dulce, pero su dulzura es una trampa. El pecado nunca se muestra con sus cadenas, solo con su brillo. Por eso hay que mirar más allá del momento. Lo que hoy parece ligero puede costarte la paz de mañana. El pecado siempre se disfraza como una galleta dulce. Se disfraza con un mensajito inocente. Se disfraza de justificación y decimos: no es tan malo, todos lo hacen, te lo mereces. También se disfraza de placer: hágalo, nadie se va a enterar. También se disfraza de oportunidad. Pero Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se disfraza de éxito o de reconocimiento. Promete brillo, satisfacción, pero oculta vacío, culpa y cadenas. El pecado promete placer inmediato, pero oculta su factura, que tarde o temprano tenemos que pagarla. El pecado nos da lo que hoy queremos, pero nos roba lo que mañana deseamos: paz, gozo, libertad. El pecado es un experto repostero. Sabe exactamente cómo preparar un banquete que nos parezca irresistible. Dulces tentaciones, platos atractivos, aromas que llaman al deseo. Todo está pensado para que caigamos sin sospecharlo. Pero detrás de cada manjar hay un gran veneno. Lo que al principio es dulce, termina amargo. Lo que promete satisfacción, deja vacío. Lo que parece libertad, trae esclavitud. Encontramos también la cocina del enemigo, porque acuérdense que es un experto repostero. El enemigo hornea galletitas personalizadas. Cada uno sabe qué galleta es la que más le gusta. Puede ser la galleta del orgullo y te sientas superior, pero te aleja de Dios y de los demás. La galleta de la codicia promete riqueza y éxito, pero deja insatisfacción y ansiedad. La galleta de la lujuria parece dulce al principio, pero destruye las relaciones y la honra. La galleta de la envidia te hace desear lo ajeno y roba tu paz. La galleta de la mentira se presenta como inocente, pero rompe confianza y verdad. La galleta del miedo te paraliza, siembra duda y te impide avanzar. La galleta del conformismo aparenta comodidad, pero te roba crecimiento y propósito. La galleta de la desobediencia
promete libertad, pero termina en cadenas y consecuencias. ¿Saben cuál es la clave, hermanos, amigos? La clave es reconocer al chef y no dejarnos engañar. El diablo estudia nuestro paladar y no nos ofrecerá lo que detestemos, como siempre decimos, nos ofrecerá exactamente lo que deseemos. Y lo que a veces nos hace daño a unos, a otros no. Por eso lo importante es reconocer y saber quién es el chef y tomar decisiones. Sabemos nosotros que Cristo nos enseña la receta verdadera y victoriosa. ¿Cuál es la receta? La oración, la palabra de Dios y la obediencia. Él nos da el menú que nutre nuestra alma y nos protege de los banquetes envenenados. Jesús lo dijo: yo soy el pan de vida, el pan que sacia, el pan que llena, el pan que da vida. Él rompe cadenas, Él cambia deseos donde hay oscuridad, trae luz, donde había esclavitud, trae libertad. Jesús no solo nos saca de la cocina del enemigo, nos enseña a no comer de sus galletas. Hay 3 pasos, como ya lo dije antes, espirituales antigalletas dulces. El primer paso es: huye del lugar de la tentación. No luchemos solos porque no vamos a ser capaces. No enfrentemos solos lo que no podemos. Hagamos como hizo José. Salió huyendo de la tentación cuando la esposa de Potifar lo invitó a pecar. Alejarse es un acto de valentía, no un acto de desobediencia. Es mejor que diga: aquí huyó un cobarde, que aquí cayó un valiente. Segundo, llénate de la palabra de Dios. La tentación pierde fuerza cuando tu vida está llena de verdad y promesas de Dios. Como muchos dicen, la tentación es como los pajaritos volando en su cabeza. Si solamente están volando, no hay problema. El problema es dejarlos que hagan nido allí. Y el salmista lo sabía. Dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Memorizar y meditar la Biblia fortalece tu espíritu y tu juicio. Sabemos que ese era el secreto de Jesús. Meditar cada día, noche y día. Meditaba en el Señor. Y su victoria era grande, ya lo sabemos. La otra clave es orar para no caer. Como lo decía nuestra compañera, el wifi del cielo, la oración, porque en ella nos conecta con Dios y nos da fuerza para resistir. Y en su palabra, en Mateo 26:41, el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Una vida de oración constante mantiene alerta el corazón y la mente. Cada transgresión endurece el corazón, inclina la voluntad hacia el mal y nos ata fuertemente a las cadenas del pecado. Un corazón lleno de Cristo no tiene hambre de pecado, no le provocan las galletitas. Quizás hoy estemos con el paquete de galletas abierto, por hábitos que controlan nuestra vida, por decisiones pequeñas pero destructivas. Pero sabemos que Jesús rompe las cuerdas que nosotros mismos atamos. Si hay cadenas, Él es libertad. Si hay caída, el Señor nos levanta. Si hay culpa, Él nos abraza. Cada galleta de tentación o de pecado que nos guiña el ojo puede parecer dulce y atractiva, pero detrás de su brillo hay veneno que roba paz, corroe el alma y encadena la voluntad. ¿Saben, queridos amigos y hermanos? La tentación no es pecado, pero rendirse a ella trae ataduras y condenación. Recuerda esto: el sabor del pecado es breve, pero Cristo permanece para siempre.
Muchas gracias, Julio, por esta reflexión que nos has traído esta mañana. Y bueno, pues ahora vamos a debatir un poquito, a ver qué opiniones suscitan entre nosotros. Esther, ¿qué te ha parecido esta primera reflexión? Pues me ha parecido un acercamiento muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Me parece una idea súper bonita. Gracias, Julio. Qué interesante y qué inteligente acercamiento, por cierto. Me parece una metáfora, un paralelismo muy interesante esto de la dulce galleta y esto de Satanás como repostero, ¿no? Y como alguien que está cocinando por ahí maldades, ¿no? Galletas aparentemente dulces, pero que son un veneno, como nos decías. Me parece una idea francamente interesante porque tiene muchos matices que creo que nos van a dar mucho juego, ¿no?, para poder charlar. Y, ¿sabes? Yo partía de algo. Estaba pensando, cuando tú empezabas a hablar de la cuestión del pecado, yo pensaba en que en la sociedad actual, de hecho, lo hemos comentado más veces, no existe la idea de pecado. Es decir, hay gente, de hecho, que según su creencia cree que el pecado es un invento de aquellos que decimos creer en Dios, que el pecado como tal no existe. ¿Qué será eso del pecado? ¿Y por qué pretenden culpabilizar a la gente con el pecado? Pero siguiendo tu argumentación, me surge una idea muy interesante y que tiene que ver además con lo que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad. La gente, siguiendo el mismo símil, cree que no tiene hambre, ¿no? O bueno, le da la sensación de que efectivamente está libre de esa presunta hambre espiritual. Sin embargo, estamos rodeados de gente que va a los profesionales de la salud mental buscando no sabe muy bien qué, ¿no?, e intentando alimentarse de alguna manera, porque en realidad tiene hambre. Y está, de hecho, muy hambrienta, pero no sabe muy bien cómo saciar ese hambre. Y me parece una idea interesante poder enlazarlo con esto, ¿no?, con el pecado como una posible pues forma de enfocarlo y las soluciones que se van buscando como una forma de alimentarse erróneamente, ¿no? Es una idea que yo creo que la voy a matizar un poco más porque me das argumentos también para poder hablar en este sentido, ¿no? Cómo te estás alimentando y cómo estás intentando saciar tu hambre. Y en ese sentido, y termino con esto, nos hablas del chef de las galletas envenenadas en contraposición con el panadero, con el cocinero del pan saludable. Incluso podemos hacer un paralelismo, ¿verdad? Los pasteles, a partir de cierto momento, pueden incluso convertirse en un problema de salud. Y hay gente que tiene que dejar de comer pasteles porque le va muy mal para su salud. Sin embargo, el pan sigue siendo un alimento fundamental y Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, como dice Juan 6:35. Así que, qué bonito. Nos dices que un corazón lleno de Cristo no tiene hambre de pecado. Pues ahí está la solución. ¿Dónde vas a saciar tu hambre? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que realmente te alimenta? Pues si estamos llenos del pan de vida, no tendremos hambre de pecado. Me parece una idea estupenda. Muchísimas gracias por hacérmelo pensar. Claro, esto de la saciedad. Bueno, hay que decir que Julio, que ahora está, desde que vino a España ya hace unos cuantos años, dedicado a las reformas y tal. Sin embargo, él no ha contado de que también eres repostero. Y entonces hace tartas y los que hemos tenido la oportunidad de comer alguna tarta suya, sabemos. Por eso tiene mucho más sentido lo que estás comentando, ¿no? Pero me has hecho recordar, y lo que tú decías, Esther, cuando aparecieron en nuestras vidas los muffins, ¿no? O estas tortas, estas tartas, ¿no?, tan brillantes, tan coloridas, que ahora pues las hemos aceptado todos, pero que si uno se pone a pensar cómo eran los bizcochos tradicionales de nuestras madres y abuelas, o cómo eran las magdalenas que tenían, uno enseguida palpa la diferencia. Porque las tradicionales eran simples, se hacían con harina, huevo y limón, y si además le ponían un poquito de amor, pues estaban espectaculares, y olían a horno. Pero las de ahora, estas industriales o estas que nos han gustado con esos colores tan brillantes, rosas, fucsias, blancos, lo que nos están diciendo es que van buscando más el espectáculo, ¿no? Las coberturas, los colores, los chips, ¿no? Los nombres en inglés son más vistosas, ¿no? más tentadoras, pero también son sacian menos, o no sé, o te da hambre enseguida. Es como si las magdalenas de toda la vida reflejan un poco esa vida, ese pan, esa
vida más sencilla, pero más nutritiva, y los dulces más actuales van buscando más el fuego de artificio, la apariencia, ¿no? Más que la nutrición. Y muchas veces por la vida es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Que con qué nos saciamos, con realmente aquello que nos nutre, aunque es más sencillo, menos vistoso, o menos, ¿no? O vamos buscando... Vamos buscando, ¿no? los colores, los fuegos artificiales, la mucha apariencia. No sé. Es que, pues, hablando lo de las tortas, si vemos algo, las tortas de antes pesaban más, las de ahora son más livianas, pues tienen más químico y pues son más perjudiciales. Pero ¿cómo cubren todo eso? Lo cubren con colores y decoraciones. Yo recuerdo que el maestro que me enseñó me decía, lo importante que es darle buena decoración, ¿sí? Para que vea, sea vistoso, porque entra por los ojos, el gusto entra por los ojos. Entonces, así mismo es el pecado. Satanás lo disfraza de una manera sutil, que parezca lo más sencillo, pero ya sabemos el resultado, ¿sí? Y bueno, pues cada día que nosotros podamos identificar más al pecado, pues vamos a estar más libres de toda culpa. Hay una frase que me ha llamado especialmente la atención, que dice: el pecado se disfraza de justificación, y me parece muy preocupante, ¿no? Porque podemos llegar a ese punto de que algo se haga común en nuestra vida y terminemos por justificarlo o hacerlo pasar por algo bueno y perder la conciencia de que eso nos está perjudicando y realmente es pecado, ¿no? Entonces creo que muchas gracias por ese recordatorio también, porque necesitamos también colocar las cosas en su sitio y saber que algo es malo y no confundirlo, ¿no? Y hay algo también que lo he dicho respecto a la envidia, dice: roba tu paz. Y me parece que el enemigo tiene una estrategia muy, digamos, muy importante con el ser humano, que es robarle su paz. Cuando el ser humano pierde su paz es cuando llegan los problemas a nivel interno. Sí, es cierto, Raúl, pero a eso pongámosle la imagen que me ha parecido muy reveladora de Julio, del diablo. No tanto con tridente, cuernos y colmillos, sino como un experto repostero, como una bandeja de postres, que viene a servirte, ¿no? Que mezcla deseos, le pone una capa de azúcar, colores muy vistosos, y lo sirve caliente justo cuando más hambre tenemos, ¿no? Y no entra por los ojos tan rápidamente que nos seduce, ¿no? El problema no es que el pastel esté bonito, sino que cuando lo probamos vemos que suele ser indigesto. Sí, ese es el problema de siempre, lo que Satanás promete y lo que Satanás quiere darnos a conocer y brindar. Sabemos que en la antigüedad Satanás, cuando leemos el conflicto de los siglos, Satanás destruía, atropellaba, escuartizaba, hablándolo de una manera drástica, a los cristianos, pero más se reproducían. Entonces, pues, como experto cocinero, empieza a preparar un buen menú y ahora mete entre nosotros la envidia, la codicia, el orgullo, la mentira, y todo esto hace más destrucción que lo que hacía antes, se da cuenta. Y pues así mismo es con la repostería ahorita. Es que si nosotros seguimos mirando todo lo que se vende en la panadería, ¿sí? Si nosotros vamos a analizar, todo nos hace daño. Y sabemos, pero asimismo el enemigo lo usa para hacernos daño, tanto en la alimentación como en la parte espiritual. Y tiene algún otro matiz también muy interesante. Me estás haciendo pensar mucho en esta idea. ¿Os ha ocurrido ir a una pastelería de estas en las que está todo espectacularmente diseñado? Comprar algo, pagar una pasta por un pastel, ¿no? Porque te apetece probar el pastel tendencia, lo que sea. Y en realidad no está tan rico. Muchas veces está muchísimo más rico un simple croissant, simple, cuidado, que es una obra de arte, pero un simple croissant de una panadería cualquiera, ¿verdad? De estas que no tiene etiqueta, está mucho más rico a veces que el pastelazo espectacular. De hecho, los muffins no suelen estar tan deliciosos, o sea, están muy decorados, pero en realidad los pruebas y a veces no saben casi a nada. Sí, son muy sosos. Y no saben tan ricos como una magdalena en condiciones. Esto por una parte, o sea, sí, mucha apariencia, pero a veces no está tan rico y no merece la pena lo que has pagado por ello, ¿no? Como idea también aplicable a lo espiritual. Y luego dos, la cuestión de la saciedad. De hecho, hoy tenemos adictos a los dulces y tenemos adictos al azúcar. Y gente, ¿verdad?, que necesita comer ingentes cantidades de azúcar porque si no se siente mal o que sacia su
hambre o su necesidad de nutrición con algo que en realidad no le alimenta y que le está causando un serio problema, que puede ser de hecho un problema mental, puedes ser adicto al azúcar y puedes tener un problema con esto. También tiene que ver con el planteamiento del pecado, ¿verdad? Que estemos pues intentando saciar el hambre, pero en realidad no nos estemos nutriendo. Y efectivamente, el verdadero pan, el pan bien hecho por un panadero que haga pan saludable, y el pan de verdad es nutritivo, no produce adicción y te da una satisfacción que dura muchísimo más en el tiempo. Y no tienes esa ansiedad, ¿no?, por buscar ese pan, sino que te vas nutriendo a medida que el cuerpo te lo pide. Y son ideas que creo que podemos aplicar, ¿verdad?, a la vida espiritual, que resultan muy interesantes. Totalmente. A mí me surgen preguntas escuchando a Julio, escuchando a vosotros, a Raúl y a Esther, ¿no? ¿Será que el mal, ¿no?, sabe disfrazarse de cosas dulces y de cosas bonitas? ¿Será que nos gusta más el sabor del pecado que a veces la amargura del arrepentimiento? Porque arrepentirse no sabe bien de primeras, aunque luego realmente te lleva a una saciedad y a un bienestar, pero no nos gusta, ¿no?, topar con eso. ¿Qué pastel nos ha ofrecido la vida a cada uno de nosotros, que parecía delicioso, pero que nos ha dejado vacío? Y muchas veces, una vez en una iglesia, una hermanita dijo, qué rico ha estado la comida, aunque sabía que me iba a hacer daño. Tremendo, porque a veces nos pasa. Sabemos que nos hace daño, pero aún así lo comemos. Sí, sí. Sabemos que el pecado nos perjudica, pero aún así podemos decir, será solo esta vez, no pasa nada. Y tenemos que tener muy en cuenta esto. Cada transgresión endurece el corazón, inclina la voluntad hacia el mal y nos ata fuertemente a las cadenas del pecado. Y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿sí?, sino que avanzamos por placer y ya está. Es lo que quiero y punto, no me importa más nada. Pero debemos de entender y comprender lo que acabo de leer. Bueno, pues si no tenéis ninguna conclusión más sobre la primera reflexión, que ha estado súper interesante, muchas gracias, Julio, por traernos este tema. Mucho gusto. Damos paso ya a la Escuela de Biblia para compartir la lección que tenemos hoy, muy interesante por delante.